Capítulo 6, el depredador absoluto. Los días pasaron desde la última vez que Momo pudo hablar con Izuku en su habitación, su mente se mantenía sumergida en lo que este le había contado, como la policía y los héroes le habían dado la espalda cuando más necesitó de la ayuda de estos, de cómo perdió la confianza en las autoridades y héroes profesionales. En este momento, ella se encontraba en su habitación, viendo al techo mientras que en su mano se encontraba el botón de emergencia que Izuku le había dejado. En su interior ella tenía ganas de oprimirlo, de que Izuku estuviera a su lado ahora que sabía que estaba bien, pero por otra parte, recordaba que él le había dicho que solo lo utilizará en caso de emergencia. Mientras miraba al techo, volteó la mirada al exterior donde ahora caía nieve, efecto de la ola invernal que había ingresado al país después de la ola de calor. La chica se puso de pie y se dirigió a su ventana, donde se asomó, y al ver la nieve del exterior una única pregunta llena de preocupación se le vino a la mente. ¿Dónde estará Izuku en este momento? Se preguntó con preocupación por su amigo, por si se encontraría bien con esta tormenta gélida que había comenzado recientemente y por si es que estaría pasando un mal momento. Mientras tanto, con el mencionado. En el interior de una base yakuza se pueden escuchar gritos de dolor acompañados de disparos, explosiones y el ruido de gorgoteos de sangre por los pasillos de la base. Múltiples reclutas de la organización corren despavoridos. ¡Corran! Esa cosa viene pisándonos los talones, exclamó un hombre a sus colegas, mientras a su alrededor otros sujetos con armas corrían mientras disparaban a la nada. Algunos utilizaban sus peculiaridades para tratar de frenar a lo que fuera que los estaba siguiendo, pero esto no parecía detener a la criatura. Sin que lo vieran venir, 3 shuriken salieron de la nada y atravesaron los cuerpos de algunos criminales con facilidad, hasta quedar incrustadas en la pared. El grupo de 27 yakuzas presentes se redujo drásticamente a solo 12, el resto habían sido atravesados o cortados por el filo de las armas arrojadizas. Los sobrevivientes quedaron perplejos al ver esta masacre. ¿Cómo era posible que unas armas tan simples pudieran barrer con la mayoría de los presentes, como si no fueran más que simples bultos de carne? Del fondo del pasillo se escucharon pasos tranquilos que avanzaban sin ninguna prisa. Era como si quien estaba detrás de todo esto no tuviera ninguna prisa en ir por ellos, como si solo estuviera jugando. Los yakuzas restantes solo trataban de encontrar el origen del sonido, veían a todas partes del corredor, pero por más que trataban de encontrar al responsable de todo esto, no podían divisar ni siquiera una señal de presencia de este, o por lo menos así era hasta que una voz se escuchó hablar de la nada. Después de tanto tiempo, al fin encontré su madriguera. Se escuchó decir a una voz sádica, que parecía disfrutar del momento como si esto solo fuera un juego. Uno de los sobrevivientes dejó caer su arma y en lugar de seguir utilizando esta, activó su peculiaridad con el único objetivo de encontrar al asesino de todos sus compañeros. El yakuza cambió su estructura corporal a una intangible, su cuerpo se había convertido en un componente similar al aire, y en cuanto su estructura se encontraba completamente cambiada, se abalanzó sobre lo que fuera que los estaba acosando, pero este error le saldría caro. Al expandirse por el corredor lograría revelar un cuerpo que se encontraba presente y al tenerlo ubicado, comenzaría a envolverlo dentro de su rango de ataque y convirtiendo sus puños en pequeños tornados, comenzaría a dar algunos golpes con un odio desmedido. Eso es Yuiki, acaba con él. Acaba con ese demonio. Venga a los demás muchachos. Si lo eliminas de seguro Shisaki te recompensará. Estas y otras cosas eran dichas por los yakuzas sobrevivientes que solo miraban como su compañero había encontrado al responsable de todo este caos y le estaba dando una golpiza con ayuda de su kyok. El cazador no esperaba que alguien tuviera una peculiaridad como esta, trataba de liberarse con su fuerza física, pero la estructura de aire del criminal era tan densa a pesar de no tener ya una forma corpórea. No viendo otra opción, Izuku realizó un leve movimiento con la mano, y una luz apareció en su hombro, para luego de esta saliera una especie de esfera de energía que sería disparada con el objetivo de acabar con su agresor, pero no habría contacto, pues en lugar de dañar a su adversario, esta solo atravesaría al yakuza y terminaría por impactar y destruir un gran tramo del techo.
Tras ver este resultado, el cazador se daría cuenta de que tendría que utilizar uno de sus objetos de emergencia, por lo que con dificultad y mientras resistía los golpes, llevó su mano a una caja lateral a un costado de su cinturón y extrajo un objeto esférico el cual oprimiría y al dejarlo caer este comenzaría a parpadear, y después de un destello azul, se pudo ver el resultado. Todo el cuerpo del criminal se había quedado congelado en su totalidad al igual que nuestro protagonista en una escena brutal. El resto de yakuzas veían esto con una mezcla de asombro y victoria, aunque su compañero posiblemente estaba ahora muerto, creían que se había logrado llevar consigo a la amenaza, pero esta sensación de victoria no duraría demasiado, pues un pequeño crujido se escuchó proveniente de ambos cuerpos, para después un estruendo invadiera el lugar. Los presentes no podían creer lo que estaban viendo, el cazador había logrado resistir las bajas temperaturas de su propia bomba, y se encontraba como si nada hubiera pasado. Esto se debía al regulador de temperatura que su traje presentaba, una característica que permitía a los Yautja sobrevivir en climas gélidos a pesar de que su especie era nativa de climas cálidos, y en el caso de Izuku quien era un humano modificado por ingerir la jalea de los xenomorfos, la temperatura que su cuerpo podía resistir era superior a la de un humano común e incluso podía resistir más gracias a la armadura y adrenalina que su cuerpo liberaba. Tras liberarse, activó nuevamente su cañón de plasma para destruir de un único disparo al cadáver congelado del sujeto que lo había estado acorralando, y una vez fuera de su sometimiento, volteó la mirada y miró al resto, los cuales ahora tenían una mirada llena de miedo y terror desmedido plasmada en sus rostros. En cuestión de segundos los gritos se reanudaron y retumbaron nuevamente por todo el pasillo durante una hora más hasta llegar al pasillo subterráneo, y mientras la sangre caliente salpicaba las paredes de concreto, los hombres armados que protegían el lugar se movían torpemente, tropezando entre ellos mientras trataban de escapar de algo que ninguno alcanzaba a ver con claridad y que los estaba cazando a todos indiscriminadamente. Rápido, rápido. Cierren la puerta principal rápido, el demonio viene por nosotros. No sirve de nada. Esa cosa atraviesa todo. Un grupo ya intentó contenerlo pero fueron eliminados. Este tipo siempre encuentra cómo rastrearnos de nuevo, declaró otro temblando con una pistola en la mano. Y tras decir lo anterior, otro chillido ahogado resonó cuando uno de los hombres fue levantado del suelo por algo invisible y sus pies patearon en el aire apenas unos segundos antes de que un chasquido seco revelara un cuello roto. El cuerpo cayó pesadamente al piso ya sin vida y con los ojos blancos mezclados con una mirada de terror. Los demás miembros de la yakuza retrocedieron aterrados, no sabían a qué se estaban enfrentando. Hasta que en un momento una figura se materializó entre las sombras cuando la invisibilidad se deshizo como vapor. Primero se dejó ver el brillo del visor, luego la armadura oscura, finalmente la figura esbelta y amenazante de Izuku, respirando de manera controlada mientras sus cuchillas gemelas se extendían con un clic metálico que resonó en el lugar. Corran, disparen, traten de matarme. Eso lo hace más divertido, dijo con voz fría, modulada por la máscara. Eso solo los hace más fáciles de encontrar y les da más valor para mi cacería, declaró mientras adoptaba una pose de combate. Sus cuchillas brillaron como plata reluciente y listas para cortar, desgarrar o desmembrar. Uno de los yakuzas completamente paniqueado disparó desesperadamente su arma hacia el chico y por reflejo los otros lo imitaron de forma desesperada, pero todas las balas rebotaron en la armadura yautja o rebotaron contra la pared cuando Izuku se movió con agilidad sobrenatural, adelantándose hacia ellos con movimientos fluidos, casi fantasmales. El primero cayó cuando Izuku le rebanó el arma en dos y lo eliminó cortando su cabeza con el filo de las cuchillas. Luego se movió a su siguiente víctima y este fue eliminado cuando le atravesó el pecho con las mismas cuchillas. El tercero ni siquiera tuvo tiempo de gritar cuando Izuku retrajo sus armas y lo tomó por la cabeza para luego estamparlo contra el muro con fuerza brutal, reventándole los sesos al instante. El silencio volvió, solo el sonido del goteo de sangre acompañaba al cazador. TSK, no fueron ningún reto, pensó, pero en ese instante sintió un leve dolor a un costado de su torso. Se llevó la mano al lugar del dolor y vio que había sangre en esa área. Al limpiar se percató de que era lo que le estaba causando la molestia. Notó que una bala lo había rozado dejando una herida considerablemente grande, que por suerte no era letal o perjudicial para su cacería.
En ese instante, el chico sacó su spray especial y con una mirada de dolor se aplicó el compuesto a la herida, la cual se cerró al instante. Como odio cuando pasa esto, por lo menos eso significa que voy por buen camino, tal vez encuentre algún oponente digno más adelante. Dijo mientras guardaba su spray e ignoraba los cuerpos y comenzaba a adentrarse más adentro del complejo subterráneo, manteniendo la guardia alta por si trataban de emboscarlo. Pero cuando estaba por abandonar el sitio, a su espalda otro esbirro de la mafia apareció, listo para dispararle desde atrás, y antes de que éste pudiera siquiera detonar su arma, el cazador se giró y apuntó su muñequera en dirección al tipo para que después una red saliera disparada en su dirección y lo atrapara derribándolo en el piso. Así que quisiste matarme a traición, qué basura poco honorable. Dijo con voz sarcástica mientras veía cómo la red comenzaba a retraerse y el hombre empezaba a gritar de dolor y su cuerpo comenzaba a sangrar debido a que estaba siendo cortado en pedazos por esta trampa de captura. El chico solo se dio la vuelta y continuó su camino con tranquilidad, sin prestar atención al hombre, el cual terminaría cortado en pedazos en cuestión de segundos. Así que este es el escondite de la organización de ese tal Overhaul. Susurró mientras su visor cambiaba al modo térmico y comenzaba a buscar presas en la cercanía. Fue bueno dejar a esas escorias con vida, me trajeron directo a su nido. Declaró con una sonrisa en su rostro mientras seguía un rastro, uno muy particular, uno que había perseguido por días después de su encuentro con Yaoyorozu. Tras haber visto a esos tipos fuera de la mansión la otra noche, Izuku había comprendido que alguien había marcado a la heredera Yaoyorozu como objetivo, y ese alguien era parte de esta organización. Durante los últimos días se había mantenido siguiendo a estos tipos por toda la ciudad, logrando dar caza a algunas presas valiosas, pero eso no era nada comparado con el gran botín de presas que había logrado encontrar gracias a su persistente seguimiento. Pero, ahora no todo se trataba solo de obtener trofeos de cacería, sino de tomar represalias por haber querido dañar a su amiga de la infancia. Tal vez no habían logrado hacerle nada por su intervención durante su infiltración, pero el hecho de haber querido secuestrarla seguía presente y eso ahora era imperdonable para él. Izuku apretó los puños con rabia y listo para luchar contra cualquier adversario. Tal vez no podría matar a los que no fueran amenaza, pero el hecho de poder limpiar la basura más peligrosa de la organización Yakuza ya era un buen punto a favor. Van a pagar por lo que querían hacerle a ella. Dijo en un susurro mientras ingresaba a una habitación enorme. En el interior de esta, dos figuras parecían estar esperándolo. Uno era alto, calvo, con una máscara quirúrgica y un entusiasmo perturbador en los ojos. Este no era otro más que Soda, el maniático de las armas y modificaciones corporales. El otro tipo a su lado era más bajo, cabello oscuro y túnica tradicional, mirando al depredador con calma absoluta. Este tipo era Kiji Tengai, el usuario del escudo psíquico. Así que tú eres el supuesto monstruo que está causando disturbios en nuestra guarida. Dijo Soda limpiándose las manos llenas de aceite. Overhaul nos dio una orden, dijo que te quería vivo para poder darte una lección él mismo, pero no nos dejó instrucciones exactas sobre cuán entero te quería. Bufo con sadismo. Tengai dio un paso al frente con una mirada fría que mostraba no estar completamente seguro de qué era a lo que se estaban enfrentando. Cuidado, Soda, este no es un enemigo común, su presencia, su aura, es antinatural. Dijo tratando de no bajar la guardia contra este sujeto. Al verlo supo que no debía de subestimarlo. Por su parte, Izuku no habló, simplemente inclinó ligeramente la cabeza como si tratara de analizarlos a fondo. En ese instante su máscara pareció escanear a ambos sujetos y una sonrisa de alegría apareció en su rostro al ver el nivel de peligro que tenían. Amenazas de grado avanzado. Presas valiosas detectadas. Al fin, un desafío real, esto lo voy a gozar como no lo pueden imaginar. Declaró mientras se ponía en posición de ataque, esperando el primer movimiento de parte de sus adversarios. Ambas mentes criminales escucharon y vieron esto con desconcierto, pero sin esperar algún movimiento de su oponente. Soda se lanzó al frente mientras varios brazos alargados y metálicos surgían de su espalda como si de tentáculos de acero se tratase, cada uno armado con pistolas, cuchillas o herramientas de cirujano convertidas en armas letales. Jajaja, a ver cómo lidias con esto. Declaró con soberbia creyendo que acabaría esto instantáneamente.
Disparos, cuchillas giratorias, brazos extendiéndose en ángulos imposibles, todo esto sería una muerte segura para cualquiera pero no para un depredador. Izuku se lanzó directo hacia ellos sin dudar, casi como si su instinto de preservación fuera nulo y en su lugar hubiera un instinto suicida lleno de autodestrucción, y en lugar de esquivar los ataques, sacó un objeto de su cinturón de cazador y al hacer un movimiento ligero este objeto cilíndrico se comenzó a extender a una velocidad increíble, del pequeño objeto similar a un bastón en miniatura salió una lanza de metal de aproximadamente 1,5 metros de largo con 2 puntas relucientes a cada lado. Con su arma ahora replegada, el chico se cubrió de la mayoría de los ataques con su lanza, los cortes e impactos eran cubiertos por esta, mientras que los disparos eran esquivados con algo de dificultad, y aunque trataba de ser rápido, algunos de estos lograron darle de lleno a sus puntos desprotegidos. Al ver que esto estaba siendo más complicado de lidiar de lo que esperaba, metió su mano al compartimiento de su cinturón y sacó nuevamente otra esfera con detalles a los costados, y como lo había hecho antes, tocó el centro de esta esfera, el objeto comenzó a destellar de un color azul, revelando que se trataba de otra bomba criogénica, el cazador la lanzó en dirección a los brazos extendidos y tras esto, el tiempo pareció ralentizarse por un instante, hasta que un brillo surgió al contacto con las extremidades. Al finalizar la luz, las extensiones ahora se encontraban completamente congeladas, y al tratar de moverlas debido a la congelación de la bomba, cada brazo mejorado se quebraba en cientos de pedazos al tratar de moverse. Tras esto y en un momento de oportunidad, el cazador se logró acercar lo suficiente a algunas de las extremidades sobrantes, y con ayuda de su lanza logró destruir las molestas prótesis robóticas con la punta de la misma. Una vez deshecho el problema principal, vio que su presa ya estaba desprotegida, por lo que lanzó su combi stick en dirección a Soda con la intención de finalizar la cacería de una vez, pero antes de cumplir con este objetivo el villano gritó: "Tengai. Ahora", declaró el criminal a su compañero para que éste hiciera su parte. El usuario del escudo rápidamente levantó su mano, y un campo espiritual invisible envolvió a Soda como una barrera impenetrable. La lanza impactó contra la barrera y al no poder atravesarla cayó al piso sin más. Al ver esto, el cazador buscó inmediatamente sus shurikens, pero al no encontrarlas recordó que no las había recuperado después de utilizarlas en la entrada al corredor. "Maldita sea mi suerte", se maldijo por lo bajo al percatarse de su descuido. "Bueno, ya las recogeré en cuanto salga, por ahora creo que me tocará luchar directamente", se dijo mientras se escuchaba el sonido de sus cuchillas saliendo de sus antebrazos. Por su parte los yakuzas al ver esto, se dieron cuenta de que este tipo no planeaba rendirse pronto, por lo que se prepararon para lo que se venía. Antes de atacar, Izuku sacó una pequeña píldora de un compartimiento en su antebrazo, se la llevó a la boca y tras consumirla, un estallido de energía lo invadió, su cuerpo pareció hincharse por un momento y su armadura pareció responder a esto con un pequeño ruido. "Ahora las cosas se han igualado", declaró con una mirada determinada bajo su máscara. Tras esto, se lanzó contra el escudo y chocó contra este con una fuerza desmedida, el impacto sonó como un trueno, mientras que a la distancia Tengai apretó los dientes tratando de resistir el empate del cazador. "Es demasiado fuerte", declaró con un gesto de incomodidad al tratar de mantener su escudo firme y estable. Izuku retrocedió para luego comenzar a apuñalar el escudo con sus cuchillas, las cuales rebotaban en cada intento. "Esto no funcionará, tengo que cambiar mi estrategia", se dijo mientras frenaba su embate y retraía sus cuchillas, al comprender que no podrían atravesar este escudo. Su máscara comenzó a escanear la zona y se apartaba, solo para saltar con una fuerza inhumana hacia el techo, colgándose con una sola mano. El campo espiritual había logrado desviar su lanza, resistir un embate y aguantar sus cuchillas, pero esto no evitó que Izuku descendiera al instante y golpeara con un rodillazo devastador al campo de energía, el cual al estar conectado a su usuario no aguantó y se colapsó. A la distancia Tengai cayó de rodillas completamente agotado por todos los daños que había recibido su peculiaridad. Pero ¿qué clase de fuerza tiene este tipo?, dijo con miedo al no comprender cómo era posible que un sujeto de complexión tan esbelta pudiera tener tremenda fuerza similar a la de un héroe profesional.
Izuku no respondió a esa pregunta y en cambio activó las cuchillas nuevamente al ver que Soda ahora se encontraba completamente expuesto y desprotegido al ya haber destruido gran parte de sus brazos mecánicos, y en un movimiento casi imperceptible, cortó los restos de los brazos sobrantes de Soda uno por uno, dejando chispas y gritos metalizados en cada tajada. Mi obra maestra. No. Gritaba Soda entre agonía y rabia. Una vez finalizada la destrucción de las extremidades, Izuku lo tomó por el cuello y con una voz fría habló. Tu obra terminó cuando yo entré a esta habitación. Declaró, y tras decir esto un crujido de carne y huesos desgarrándose se escuchó un sonido tan brutal acompañado de un grito de dolor. Después de esto el cuerpo de Soda cayó, pero sin cabeza y con un gran daño en la espalda. Un grito de triunfo fue dado por el cazador, el cual reclamaba su premio con orgullo y satisfacción. A unos metros, Tengai aún intentaba recomponer su barrera para protegerse a sí mismo, y mientras lo hacía se encontraba temblando cual cachorro desprotegido. No te me acerques. Imploró, sudando mientras veía avanzar al cazador con la cabeza aún pegada a la columna vertebral de Soda en su mano derecha. Yo solo seguía órdenes. Tengai estaba bañado en lágrimas y sudando frío, pues al ver cómo este asesino había eliminado a su aliado sin remordimiento alguno lo hizo temer por su vida. Sabía que posiblemente estos podían ser sus últimos minutos en la tierra, sin embargo solo vio como el cazador se quedaba quieto a unos metros de él viéndolo fijamente. La máscara de Izuku emitió un zumbido a su portador. La presa había sido revalorada tras identificar una acción cobarde proveniente de esta. Amenaza nula, indicó su casco haciendo que Izuku se decepcionara. Ya no vales la pena, tu cobardía y tu tipo de poder no te hacen adversario para mí, declaró dándose la vuelta e ignorando al criminal. Ya no eres un objetivo prioritario para mí, solo no interfieras otra vez o me veré obligado a acabar contigo. Finalizó mientras se comenzaba a alejar. Al ver esto, Tengai cayó al suelo con una mirada aliviada, pero sin esperarlo en un parpadeo quedó inconsciente por un impacto de un golpe preciso que lo dejó aturdido sin matarlo. El responsable no había sido otro que el peliverde que solo lo dejó fuera de combate para asegurarse de que no fuera una molestia por el tiempo que estuviera aquí, y tras dejar fuera del asunto a Tengai, Izuku continuó avanzando aún con la cabeza de Soda en su mano, mientras gotas de sangre manchaban el piso. Antes de seguir su camino sacó su spray especial y roció la cabeza y columna con este. Al finalizar solo quedaba el cráneo limpio, el cual Izuku vio con orgullo y satisfacción. Tras esto, lo guardó en su bolsa de trofeos. Creo que ya no tengo mucho espacio, creo que al terminar tendré que ir a mi nave para dejar mis trofeos y recuerdos. Se dijo ahora con una emoción renovada al haber obtenido un quinto trofeo honorable, y mientras recogía su lanza seguía bajando a través de los túneles de la organización con el único objetivo de encontrar y cazar al tipo que quería lastimar a Momo. Luego de un rato, el chico había llegado al segundo piso. Algo extraño que había notado era que durante todo este trayecto entre este corredor y el anterior, no se había topado a ningún otro guardia. Al entrar a una nueva sala, la puerta detrás de él se cerró de golpe y pareció mezclarse con toda la habitación. Desde lo más alto del lugar una figura grotesca descendió desde las vigas del techo, con su cuerpo elástico retorciéndose como un animal. Su risa era chirriante, desagradable y molesta para el gusto del cazador. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un guerrero salido del juego de mesa de Warhammer 40k? ¿Es acaso que piensas enfrentar a nuestra organización y convertirte en una pieza quirúrgica para nuestro líder? Qué divertido será escuchar cómo gritas cuando te arranque esa máscara tan bonita, declaró con burla. Izuku ni lo miró ni respondió a las provocaciones de este nuevo adversario, solo habló con frialdad absoluta. Hablas demasiado, para ya estar muerto, declaró mientras veía como todo el lugar se comenzaba a deformar como si de plastilina se tratara. Para el peliverde no cabía duda alguna, este tipo iba a ser una presa digna para su colección. La criatura se lanzó en picada con el objetivo de dañar al cazador, pero Izuku fue más rápido y lo esquivó a tiempo. Su velocidad y reflejos seguían aumentados gracias a que aún conservaba el aumento de fuerza y velocidad que había ganado tras ingerir esa pastilla de jalea xenomórfica durante el encuentro anterior. El villano se estrelló contra la pared, deformándose para salir nuevamente de esta como si nada. Soy todo este lugar, mi nombre es Mimiki, tu final está marcado, rugió con un tono de voz confiado.
Te advierto que recién consumí un producto que mejora mi peculiaridad y me hace más poderoso, te aplastaré. Esta declaración de parte del villano, más que preocupar a nuestro protagonista, solo hizo que sonriera y se preparara para lo que se venía. Las paredes comenzaron a moverse por todas partes, y las tuberías se retorcieron como serpientes, el piso vibraba, intentando morder los tobillos del cazador. Por su parte, este saltó con todas sus fuerzas y rebotó contra algunas de las paredes deformadas, luego esquivó por muy poco un golpe que había salido de la nada. Parecía que la situación se estaba complicando cuando de una de las paredes emergió un puño que lo estrelló contra la pared lateral. El villano se carcajeó al creer que ya tenía asegurada su victoria, pero este descuido le saldría caro, pues mientras él se mofaba del dolor de su víctima, la máscara del cazador comenzaba a marcar algunos puntos débiles por cada segundo que pasaba. No puedes, Alcan. El villano no pudo seguir hablando, pues un par de disparos de plasma le fueron dirigidos a algunos de sus puntos débiles, haciendo que toda la habitación se tambaleara. Gritó por el dolor tras recibir los impactos que habían sido tan potentes que lograron afectarle a pesar de no estar presente en su totalidad, y mientras este agonizaba por el dolor, no vio que Izuku activó y lanzó su lanza con una precisión letal que atravesó el muro y se clavó justo en la masa donde estaba escondida la verdadera forma de Mimic. El villano se desprendió y cayó al suelo en su tamaño normal, sangrando y retorciéndose por el daño recibido. No puede ser. ¿Cómo es que me pudiste detectar? Preguntó desconcertado de tal suceso. Tus vibraciones, respondió Izuku mientras recogía su lanza. Todo ser vivo tiene un ritmo cardíaco, y el tuyo era el más molesto en todo el lugar. Puede que tu presencia se pudiera mezclar por toda la habitación, pero tu frecuencia era tan ruidosa que solo me bastó con chocar con algunas de las paredes para comprender cómo te desplazabas y dónde te encontrabas oculto. Declaró para que acto siguiente sacará su cuchillo de garra negra. Espera, ¿qué? ¿Qué es lo que planeas hacer con eso? Esto no es nada, solamente voy a reclamar mi trofeo. Declaró con una mirada ligeramente sonriente bajo su máscara, como la de un niño que ve un juguete nuevo, y para que luego todo se pusiera oscuro y los gritos desgarradores de agonía de Mimic inundaran el ambiente y eran acompañados del sonido de la carne siendo cortada junto a algunos gorgoteos, y después de unos minutos todo quedó en silencio. Tras el enfrentamiento, el cazador guardó su premio ya limpio en su bolsa, 6 trofeos adquiridos gracias a su visita a la casa de la chica. No cabía duda que el haberse reencontrado con ella le había dado una muy buena suerte, y ahora tenía el paso libre para ir por el plato principal. Antes de continuar, el chico sacó su spray de curación y lo roció en las heridas de bala que había recibido previamente durante su encuentro contra Soda y Tengai. Había tenido suerte que su armadura había absorbido gran parte de los impactos y cortes, pero sus gestos de dolor lo decían todo, y aunque ninguna había sido grave gracias a que la mayoría solo lo habían rozado, los cortes de las navajas de Soda sí le habían causado un dolor, y aunque podía soportarlo, el golpe de Mimic le había causado una molestia aún mayor. Ahora que se encontraba nuevamente recuperado, su plan ahora no era rendirse, sino seguir hasta el final. Ya había superado a los principales enemigos que lo esperaban y ya solo faltaba ir por ese tal Ichisaki. Al seguir avanzando por el largo pasillo, tras salir de la habitación donde había tenido su encuentro contra Mimic, llegó a unas grandes puertas al final del corredor. Él solo observó con atención cómo estas se abrieron con un chirrido lento y revelaban una gran habitación blanca en su interior. En el centro del lugar y ajustándose los guantes negros, se encontraba un joven adulto de no más de 27 o 28 años de edad. Este no era otro más que Chisaki Kai, o mejor conocido dentro de la Yakuza como Overhaul. Al parecer Mimic no pudo detenerte, dijo sin emociones, sin levantar la mirada. Por tu forma de vestir y de dar caza a mis muchachos creo que tú debes de ser el responsable de las muertes de varios miembros de la mafia. Si es así, he oído mucho sobre ti. Que te gusta cazar y solo buscas personas que quieran pelear. Algunos de los supervivientes de tus masacres me lo han dicho, declaró mientras alzaba la mirada para verlo. Es bueno saber que mi presa me conoce de antemano, eso iguala las condiciones para ambos, declaró el depredador mientras se preparaba para pelear en cualquier momento y continuaba hablando.
Pero, a diferencia de los casos anteriores donde solo los cazaba por deporte, ahora es un poco diferente, tengo motivos más personales para acabar contigo, lo hago porque tu organización planeaba algo contra la hija de la familia Yaoyorozu. Ya veo, así que estás aquí para proteger la integridad de esa niña tonta y rica, no puedo creer hasta dónde puede llegar la estupidez de los ricos al contratar a un asesino para lidiar con las amenazas. Izuku apretó los puños. Ellos no me contrataron y no vuelvas a mencionarla de esa forma, o haré que tu sufrimiento sea más largo de lo necesario. Amenazó mientras el sonido de sus cuchillas se hacía presente en el lugar. Overhaul sonrió detrás de su máscara, casi como si no le importara nada de lo que había dicho su rival. Voy a destriparte, con precisión quirúrgica, te desarmaré y reconstruiré hasta que solo pidas por piedad. Declaró mientras lo miraba con seriedad. Izuku vio cómo su máscara identificaba a este tipo como una amenaza de gran nivel, y al comprender la magnitud del problema, decidió hacer algo que no esperaba hacer en un combate directo, activó su manto de invisibilidad para tener una ventaja en el combate, pues a comparación de los otros oponentes, que eran más físicos y con armas de fuego y peculiaridades a corta distancia, este tipo no parecía querer combatir limpiamente, y esa peculiaridad que poseía podría ser letal si lo llegaba a alcanzar, él quería morir como lo debe hacer un Yautja, con honor, y este tipo no parecía tener nada de eso. Tras activar su manto de invisibilidad, se preparó para una lucha que podría ser la última en su vida si no tomaba precauciones adecuadas. Si muero aquí, por lo menos me aseguraré de que no puedas hacerle ningún daño a ella. Declaró decidido a enfrentarse a este oponente. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, un encuentro que podría ser el determinante para ganarse el respeto de su clan y de paso librar al mundo de un posible peligro a futuro. ¿Continuará?